El 16 de febrero, el juez a cargo del caso de fraude civil contra el presidente Trump, aquí en Nueva York, emitió su fallo oficial. Puede verlo en su pantalla. Es un documento de 96 páginas que, entre otras cosas, afirma que Trump es responsable de manipular su valor neto para asegurar préstamos bancarios más favorables. Por lo tanto, se le ordena pagar una multa masiva de aproximadamente 355 millones. Además del expresidente Trump, sus dos hijos adultos, Eric Trump y Donald Trump Jr., también están obligados a pagar 4 millones cada uno, al igual que el señor Allen Weisberg, el ejecutivo de la organización Trump, a quien se le ordenó pagar $1 millón. En cuanto a por qué esta multa es tan grande, déjame darte un poco de contexto sobre este caso. La fiscal general de Nueva York, la señora Leticia James, acusaba al expresidente Trump de inflar su valor neto para asegurar préstamos bancarios más favorables. Aunque el expresidente Trump pagó todos los préstamos, y aunque los bancos ganaron dinero con esos préstamos, la señora James argumentaba que los bancos fueron víctimas porque podrían haber ganado más dinero en intereses si el expresidente Trump no hubiera inflado su valor neto. Así que aquí está la justificación de los 355 millones de multa. Cito: aunque los prestamistas ganaron dinero con el señor Trump, se pretendía que fueran las víctimas en el caso, con la SRA. James argumentando que sin su fraude podrían haber ganado aún más. La penalización financiera refleja esas ganancias perdidas, con casi la mitad de los 355 millones de dólares, 168 millones de dólares, representando los intereses que el señor Trump ahorró, y la suma restante representando su ganancia en la reciente venta de 2 propiedades, dinero que el juez recuperó ahora. En total, cuando se incluye a todos de la organización Trump, así como a los diferentes ejecutivos, la penalización financiera asciende a 364 millones. Y aquí es específicamente cómo el juez lo desglosó. La cifra se desglosa en 168 millones para varias propiedades, con intereses aplicados desde marzo del 2019, y 126 millones para otro grupo más pequeño de propiedades, incluido el edificio Old Post Office en Washington, D.C., con intereses aplicados desde mayo del 2022. El fideicomiso revocable Donald J. Trump y otras organizaciones paraguas son conjuntamente responsables por 60 millones, con intereses desde junio de 2023. Eric Trump y Donald Trump Jr. son personalmente responsables por 4 millones cada uno, con intereses desde mayo del 2022, y el señor Weisselberg es personalmente responsable por 1 millón con intereses desde enero del 2023. Pero esta multa en realidad se vuelve aún peor, ya que además de la pena financiera, hubo otras 2 estipulaciones. La primera tenía que ver con el expresidente Trump y sus 2 hijos adultos que no pueden servir como ejecutivos de empresas aquí en el estado de Nueva York. El juez Engoron impuso una prohibición de 3 años que impide al señor Trump desempeñar roles principales en cualquier empresa de Nueva York, incluida la suya propia. Pero el juez también aplicó ese castigo a los hijos adultos del expresidente por 2 años. Uno de los hijos, Eric Trump, es el director ejecutivo de facto de la organización Trump, y el fallo pone en duda si algún miembro de la familia puede dirigir el negocio a corto plazo. Lo que significa en términos sencillos que el expresidente Trump no podrá ocupar ningún cargo ejecutivo en ninguna empresa aquí en Nueva York durante los próximos 3 años. Además, su hijo no podrá servir como ejecutivo durante los próximos 2 años. Por lo tanto, la pregunta de quién dirigirá la organización Trump durante este periodo se vuelve pertinente. La orden también estipula que el expresidente Trump y sus empresas no pueden solicitar préstamos a ninguna institución financiera autorizada o registrada en Nueva York durante 3 años. Por lo tanto, entre no poder servir como ejecutivo y no poder obtener préstamos, esto efectivamente impide al expresidente Trump hacer cualquier negocio en el estado durante los próximos 3 años. Además, la pregunta de quién dirigirá la empresa es otro castigo crucial contra el expresidente Trump, al obligar a un monitor estatal independiente a permanecer en la organización Trump durante al menos los próximos 3 años. El juez Engoron extendió por 3 años el nombramiento de una monitora independiente que será los ojos y oídos de la corte en la organización Trump, vigilando fraudes y cuestionando transacciones sospechosas. Los abogados de Trump se quejaron contra la monitora, Barbara Jones, diciendo que su trabajo ya ha costado al negocio más de 2.5 millones. En general, este es un desarrollo bastante difícil para el expresidente Trump y para la organización Trump en su conjunto en términos financieros. Según los informes que leí, el expresidente Trump tiene alrededor de 425 millones en efectivo disponible.
Por lo tanto, entre esta multa de 355 millones y los 83 millones que se le ordenó pagar a la señorita Jean Carroll en la demanda por difamación que se decidió el mes pasado, podría ser realmente el caso de que todo el efectivo disponible de Trump se agote. Para su referencia, todo este caso fue lo que se conoce como un juicio de bancos, lo que significa que no hubo jurado, y fue el juez Arthur F. Engoron quien decidió unilateralmente que el expresidente Trump y la organización Trump eran culpables, y también decidió unilateralmente la multa financiera de 364 millones de dólares. Como tal, el expresidente Trump ya declaró que apelará esta decisión a la Corte de Apelaciones de Nueva York. Sin embargo, aunque es probable que la apelación se presente muy pronto, probablemente dentro de la próxima semana o dos, el expresidente Trump aún necesita o bien conseguir el dinero él mismo, o al menos asegurar una fianza dentro de los próximos 30 días. El expresidente Trump apelará la multa financiera, que podría ascender a 400 millones de dólares o más una vez que se agreguen los intereses, pero tendrá que conseguir el dinero o asegurar una fianza dentro de 30 días. La sentencia no lo declarará en bancarrota, porque la mayor parte de su riqueza está invertida en bienes raíces. Es muy probable que el señor Trump también solicite a una corte de apelaciones que detenga las restricciones impuestas a él y a sus hijos para dirigir la empresa mientras se considera el caso. Entonces, aunque él apelará el caso, seguirá siendo responsable dentro de los próximos 30 días de encontrar de alguna manera los 355 millones. Por supuesto, la verdadera ganadora en este caso es la fiscal James. Retrocediendo al año pasado cuando aún estaba postulándose para fiscal general, lo hacía con la promesa de conseguir a Trump. I will never be afraid to challenge this illegitimate president. He should be charged with obstructing justice. I believe that the president of these United States can be indicted for criminal offenses. I will be shining a bright light into every dark corner of his real estate dealings. Demanding truthfulness at every turn. Individuals who care about, again, going after Donald Trump as illegitimate government president. And we've got to get ready to agitate and irritate until victory is won, but more importantly, until Trump is defeated. President, because he's not my president, he's an illegitimate president. His days are numbered. We will all rise up and resist this man. Y de hecho, con este veredicto, ha tenido éxito en su promesa de campaña. Ha conseguido a Trump, y ahora tiene fotos como esta publicadas en el New York Times con un título que dice: «La victoria es un momento importante para Leticia James, la fiscal general de Nueva York, que hizo campaña para llevar al señor Trump ante la justicia». Si te gustaría leer el veredicto completo de 96 páginas por ti mismo, estará en la descripción más abajo, si eres de los que les gusta sumergirse en los detalles. Hasta la próxima. Soy tu presentador Roman de The Epoch Times. Mantente informado y lo más importante, mantente libre. La Corte Suprema tomó una decisión que fue bastante impactante para la mayoría de las personas que realmente siguen de cerca la Corte. Aunque para entender esta decisión y las implicaciones que tiene para toda la nación, necesito darte un poco de contexto aquí. Para empezar, hay una escuela ubicada a unos 20 minutos fuera de Washington, D.C., llamada Thomas Jefferson High School for Science and Technology. Esta escuela ofrece clases desde 9º hasta 12º grado, y hace 2 años fue clasificada a nivel nacional como la mejor escuela secundaria pública en Estados Unidos, según el informe de Noticias y Mundo estadounidense. Básicamente, es lo que se conoce como una escuela magnet. Hay 1.900 cupos disponibles y estudiantes talentosos solicitan ingresar, pero como la mayoría de las escuelas de este tipo aquí en Estados Unidos, la Thomas Jefferson High School for Science and Technology tenía lo que la administración consideraba un problema, ya que la demografía del cuerpo estudiantil en esa escuela no reflejaba la demografía de la población general. No había suficientes estudiantes negros y había demasiados estudiantes asiáticos. Ahora, en una sociedad normal, esto realmente no sería un factor, pero en el trasfondo del movimiento Black Lives Matter en el año 2020, la Junta Escolar del Condado de Fairfax tomó la decisión de cambiar sus criterios de admisión para reequilibrar la demografía del cuerpo estudiantil. En cuanto al proceso de admisión en sí, así es como se manifestó el cambio en términos prácticos. Cito: el Consejo Escolar dejó de requerir una tarifa de solicitud de $100 y exámenes estandarizados para la admisión. También adoptó un proceso de revisión holística que considera factores de experiencia,
como la elegibilidad de un estudiante para el almuerzo escolar gratuito, su condición de aprendiz de inglés o asistir a una escuela secundaria pública históricamente subrepresentada. El Consejo Escolar también dijo que el proceso de admisión debe ser neutro en cuanto a la raza, y los encargados de tomar decisiones de admisión no recibirán el nombre, raza, etnia o sexo de un solicitante. Lo que significa es que para remodelar la clase de primer año entrante y detener que tantos estudiantes asiático-americanos fueran admitidos, la Junta decidió eliminar el uso de pruebas estandarizadas, así como introducir factores de experiencia en el proceso de admisiones. Esencialmente, los nuevos criterios de admisión serían neutrales en cuanto a la raza y esencialmente utilizarían proxies para lograr su efecto deseado de reequilibrar la demografía racial de la escuela secundaria. Como resultado práctico, fueron bastante efectivos. Después de este cambio, la proporción de estudiantes afroamericanos e hispanos aumentó del 4% al 18%, mientras que la proporción de estudiantes asiáticos disminuyó del 73% al 54%. También, como dato curioso, durante ese mismo periodo, la escuela pasó de estar clasificada como la número 1 en el país a la número 5, pero esa parte podría ser solo una coincidencia. Debido a este cambio, los padres asiáticos y los estudiantes asiático-americanos formaron una organización llamada Coalición para Taylor, y en marzo del 2021 presentaron una demanda federal contra la Junta Escolar del Condado de Fairfax, alegando que este cambio de política discriminaba directamente a los asiático-americanos. Específicamente, describieron lo que estaba sucediendo en esta escuela en particular, cito: la Junta Escolar de la Escuela Thomas Jefferson modificó sus admisiones a TJ en 2020 para equilibrar racialmente la clase de primer año al excluir a los asiático-americanos. Al eliminar las pruebas estandarizadas de su análisis de admisiones, junto con agregar factores de experiencia, la escuela redujo el porcentaje de estudiantes asiático-americanos aceptados. Inicialmente, después de aproximadamente un año de idas y venidas legales, la pequeña corte falló a favor de esta coalición. Específicamente en la Corte de Distrito Inferior, otorgó a la Coalición para Taylor un fallo sumario y ordenaron a la escuela que volviera a sus políticas de admisión anteriores. Cito: la Corte de Distrito encontró que tanto la evidencia directa como circunstancial respaldaba la afirmación de que se hicieron cambios en la política de admisiones para discriminar sobre la base de la raza, en detrimento de los solicitantes asiático-americanos. Esa corte emitió una orden judicial contra la implementación de los cambios. La Junta Escolar apeló la decisión al Cuarto Circuito de Apelaciones, y después de un año de litigio legal, el Tribunal de Apelaciones falló a favor de la Junta Escolar. Específicamente, la Corte de Apelaciones tomó una decisión dividida 2-1, revirtiendo el fallo de las Cortes inferiores y permitiendo que la Escuela Secundaria Jefferson continuara con su nueva política de admisiones. La razón de la Corte de Apelaciones probablemente no fue lo que esperabas. Básicamente, su decisión fue doble. En primer lugar, dictaminaron que incluso con este cambio en la política, los asiático-americanos aún tenían el mayor éxito para ser admitidos en esta escuela en particular. Cito: la política neutral en cuanto a la raza provocó un aumento de casi 1,000 estudiantes más solicitando ingresar a la escuela secundaria, y más de la mitad de las ofertas de admisión se extendieron a estudiantes asiático-americanos. Los estudiantes negros recibieron menos del 8%, a los estudiantes hispanos se les concedió ligeramente más del 11%, y a los estudiantes blancos se les otorgó más del 22% de las ofertas. Esto significa que, según la lógica de la Corte aquí, incluso con la nueva política, aunque redujo la proporción de asiático-americanos del 73% al 54%, aún hizo que los asiáticos fueran los más exitosos para ser admitidos, y por lo tanto, cito: la política no tiene ningún impacto racialmente dispar en los estudiantes asiático-americanos. De hecho, estos estudiantes han tenido un mayor éxito en asegurar admisiones a TJ bajo la política que los estudiantes de cualquier otro grupo racial o étnico. Así que ese fue uno de los argumentos, que incluso aunque el porcentaje cayó en 20 puntos porcentuales, dado que los asiático-americanos aún eran el grupo más representativo, la política de alguna manera no era discriminatoria. Segundo, decidieron que la disminución de estudiantes asiático-americanos en la Thomas Jefferson High School no cayó por debajo del porcentaje promedio de estudiantes asiático-americanos en el área general donde se encontraba la escuela secundaria, y por lo tanto, nuevamente demostró que la política no era discriminatoria. Sin embargo, si realmente piensa en ese segundo punto, es bastante sorprendente. Aquí está específicamente lo que significa en términos prácticos.
Digamos que en la ciudad de Alexandria, la escuela secundaria promedio tiene alrededor del 6% de estudiantes asiáticos. La escuela secundaria Jefferson solía tener el 73% de estudiantes asiáticos. Luego, después de que la Junta Escolar implementara cambios en el año 2020 para cambiar la demografía racial, la escuela secundaria Thomas Jefferson redujo sus estudiantes asiáticos del 73% al 54%. Ahora, eso es por supuesto una gran caída, pero dado que no bajó por debajo de la línea de base de las otras escuelas en el área, bueno, la Corte, es decir, la Corte de Apelaciones decidió que estaba bien. Significa en términos prácticos que esta política discriminatoria racial no debería considerarse discriminatoria porque no fue lo suficientemente efectiva. Como te imaginarás, la coalición para Tayota no estaba satisfecha con este fallo y por lo tanto apelaron la decisión hasta la Corte Suprema. Aquí hay parte de su petición. A pesar de la evidencia de que la Junta Escolar eligió los nuevos criterios para avanzar en su objetivo de equilibrio racial y de que la política redujo sustancialmente tanto el número total como la proporción de asiático-americanos admitidos, el Cuarto Circuito sostuvo que los cambios en las admisiones no violaron la cláusula de igual protección. Y aquí es donde las cosas se ponen interesantes, porque poco después de que el Cuarto Circuito de Apelaciones dictaminara en este caso, la Corte Suprema de los Estados Unidos, en un caso aparte, revocó la acción afirmativa. Específicamente en junio del 2023, la Corte Suprema de Estados Unidos emitió un fallo en un caso separado llamado Estudiantes por Admisiones Justas versus Harvard College, donde oficialmente eliminaron la llamada acción afirmativa en las admisiones universitarias. Aquí hay una línea de tiempo general de los eventos para que puedas tener todo en mente. En mayo del 2023, el Cuarto Circuito de Apelaciones falló en contra de la coalición para TJ. En junio del 2023, justo un mes después, en un caso separado, la Corte Suprema de Estados Unidos revocó la acción afirmativa. Luego, en agosto del 2023, la coalición TJ presentó su apelación ante la Corte Suprema. Con eso como antecedente general, uno asumiría que la Corte Suprema tomaría este caso de la Thomas Jefferson High School para que la decisión sea coherente con el otro caso de acción afirmativa y para que sea consistente en todos los ámbitos. Pero estarías equivocado. Eso es porque la Corte Suprema rechazó escuchar la petición. En una simple orden sin firmar, desestimaron la petición presentada por la coalición para Tayota y sin ninguna explicación. La forma en que funcionan estas peticiones es que al menos 4 de los 9 jueces de la Corte Suprema deben votar a favor de la petición para avanzar a la siguiente etapa, la etapa de argumentos orales, y al parecer eso no sucedió aquí. En cuanto a la razón por la que votaron en contra de escuchar el caso, bueno, eso no está claro porque la orden no firmada no tenía una explicación. Sin embargo, junto con esta orden no firmada vino un disenso que puede ver en su pantalla, fue escrito por juez Sam Alito, y se unió al mismo el juez Clarence Thomas. Con palabras muy contundentes, el juez Sam Alito explica por qué está en desacuerdo con la Corte, y si dependiera de él, habría concedido la apelación. Aquí está parte de lo que escribió. Cito: la disposición de la Corte Suprema de aceptar la aberrante decisión de la Corte Inferior es difícil de entender. Deberíamos borrar la decisión de los registros, y como la Corte se niega a hacerlo, debo disentir respetuosamente. La decisión del Cuarto Circuito se basa en una comprensión patente e incorrecta y peligrosa de lo que un demandante debe demostrar para probar la discriminación racial intencional. La Corte Inferior encontró que tanto la evidencia directa como circunstancial respaldaban la afirmación de que se realizaron cambios en la política de admisiones para discriminar sobre la base de la raza, en detrimento de los solicitantes asiático-americanos. Esa Corte emitió una orden judicial contra la implementación de los cambios, pero un panel dividido del Cuarto Circuito revocó la decisión, encontrando que la afirmación falló simplemente porque los cambios impugnados no redujeron el porcentaje de admitidos asiático-americanos por debajo del porcentaje de estudiantes asiático-americanos en las escuelas en las jurisdicciones atendidas por la escuela magnetizada. Lo que sostuvo la mayoría del Cuarto Circuito, en esencia, es que la discriminación racial intencional es constitucional siempre que no sea demasiado severa. Este razonamiento es indefendible y clama por corrección. Sin embargo, por alguna razón eso no ocurrirá, porque además del juez Sam Alito y Clarence Thomas, no hubo otros 2 jueces de la Corte Suprema que quisieran tomar el caso. Y como tal, la decisión de la Corte de Apelaciones prevalece y la nueva política de admisiones permanecerá. Y como puede imaginar, los demandantes en el caso, es decir, la coalición para Tayota, no estaban encantados con esta decisión. Aquí tiene, por ejemplo,
lo que dijo el cofundador de la coalición en un comunicado tras la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos. Hoy, el sueño americano recibió un golpe, pero seguimos comprometidos con proteger los valores del mérito, la igualdad y la justicia, y prevaleceremos por el futuro de nuestros hijos y por la nación que amamos y abrazamos. Para las valientes familias que lucharon incansablemente por los principios que nuestra nación aprecia, esta decisión es un revés pero no un golpe mortal a nuestro compromiso con el sueño americano, que promete igualdad de oportunidades y justicia para todos. Y así es como está la situación actualmente. Si alguna vez tengo la oportunidad de entrevistar a algunos de estos jueces, les preguntaré sobre este caso. De lo contrario, si quiere leer los detalles de este caso, incluido el desglose completo del juez Sam Alito, pondré todos esos enlaces en la descripción debajo de este video para que los lea en su tiempo libre. Hasta la próxima, soy su presentador Roman de The Epoch Times. Manténgase informado y lo más importante, manténgase libre. En otro ejemplo de cómo las sustancias químicas extrañas se están volviendo prácticamente ubicuas en la dieta moderna estadounidense, un nuevo estudio acaba de publicar que un pesticida asociado a la infertilidad se ha encontrado en más del 80% de las personas que viven aquí, en Estados Unidos. Específicamente, este artículo se publicó en la revista Ciencia de la Exposición y la Epidemiología Ambiental, y se titulaba Un estudio piloto de los alimentos y la orina de los adultos de Estados Unidos, desde 2017 hasta 2023. El término estudio piloto significa que es la primera vez que se mide algo así y que debe haber una buena razón para hacerlo. Chlormequat. El peligroso pesticida que llega a los Estados Unidos. El químico en cuestión es el clormequat, del cual muy pocas personas aquí en Estados Unidos han oído hablar antes. La razón es que antes del año 2018 no estaba permitido su uso en alimentos. En el contexto de este estudio en particular se describe así, cito, el cloruro de clormequat es un producto químico agrícola registrado por primera vez en los Estados Unidos en 1962 como regulador del crecimiento de las plantas. Aunque actualmente solo se permite su uso en plantas ornamentales en los Estados Unidos, una decisión de la EPA en 2018 permitió la importación de alimentos, principalmente granos, tratados con cloruro de clormequat. En la Unión Europea, el Reino Unido y Canadá, el cloruro de clormequat se aprobó para su uso en cultivos alimentarios, principalmente trigo, avena y cebada. El cloruro de clormequat actúa para disminuir la altura del tallo, reduciendo así la probabilidad de que los cultivos se inclinen, porque es algo que puede dificultar la recolección. Esto significa, en términos sencillos, que a partir del año 2018, debido a este cambio regulatorio por parte de la EPA, cada vez más productos vendidos aquí en Estados Unidos se cultivaron utilizando clormequat. Inicialmente en 2018, la EPA estableció su nivel de tolerancia oficial para el clormequat en 10 partes por millón. Sin embargo, solo 2 años después, en 2022, la EPA revisó sus estándares y aumentó la cantidad máxima de cloruro de clomecán por 4 veces, lo que significa que los alimentos pueden contener 1/4 de 10 a partir del año 2020. Este cambio en el estándar permitió que más empresas enviaran sus productos verdes aquí a América. Todo esto está bien y bueno, excepto por el hecho de que el clormequat demostró estar vinculado a problemas graves de infertilidad y reproductivos en productos. A pesar de estar aprobado para su uso en cultivos en Europa y partes de América del Norte, el cloruro de clormequat exhibe propiedades toxicológicas preocupantes. A principios de la década de 1980, los impactos de la exposición al cloruro de clormequat en la toxicidad reproductiva y la fertilidad fueron descritos por primera vez por agricultores daneses de cerdos que observaron declives reproductivos en cerdos criados con granos tratados con cloruro de clormequat. Estas observaciones fueron posteriormente investigadas en experimentos de laboratorio controlados en cerdos y ratones, donde las cerdas alimentadas con granos tratados con cloruro de clormequat exhibieron ciclos de celo interrumpidos y dificultades para aparearse en comparación con animales en una dieta control sin cloruro de clormequat. Además, se realizaron pruebas adicionales que mostraron problemas no solo en animales hembras, sino también en sus contrapartes macho. Además, los ratones machos expuestos al cloruro de clormequat a través de la dieta o el agua potable durante el desarrollo mostraron una capacidad de fertilización reducida del esperma in vitro. Estudios más recientes sobre la toxicidad reproductiva del cloruro de clormequat muestran un retraso en el inicio de la pubertad, una motilidad reducida del esperma,
una disminución en el peso de los órganos reproductivos masculinos y una disminución en los niveles de testosterona en ratas expuestas durante ventanas sensibles de desarrollo, incluyendo durante el embarazo y la primera etapa de la vida. Dado el descenso absoluto en el recuento promedio de esperma masculino que ocurrió en los últimos 50 años, estos hallazgos son preocupantes, por decirlo menos. La introducción de un nuevo pesticida en la dieta estadounidense, que al menos en animales demostró causar todo tipo de problemas de fertilidad, es motivo de preocupación. Además, a pesar de que la EPA afirma que mantener el clormequat a 40 partes por millón es seguro, vale la pena señalar que hay estudios que sugieren que los estándares son inexactos para mantener la seguridad en humanos. Los estudios toxicológicos sugieren que la exposición al cloruro de clormequat puede reducir la fertilidad y dañar al feto en desarrollo a dosis inferiores a las utilizadas por las agencias reguladoras para establecer los niveles de ingesta diaria permitida. Es posible que incluso con dosis menores a 40 partes por millón se presenten problemas de fertilidad. Este fue el contexto del estudio. En 2018, este pesticida se permitió en el mercado estadounidense y luego, posteriormente en 2020, los estándares se relajaron para permitir más de este pesticida en nuestra comida. Al ver esto, los investigadores del Grupo de Trabajo Ambiental probaron a personas durante un periodo que abarcaba desde 2017 hasta 2023. Esencialmente, el estudio medía a las personas justo antes de que se permitiera el clormequat en Estados Unidos y luego durante los 5 años siguientes. Lo que encontraron fue impactante, por decirlo menos. Se detectó cloruro de clormequat en 77 de 96, es decir, el 80% de todas las muestras de orina. Las frecuencias de detección fueron más altas en las muestras de 2023 en comparación con las muestras de 2017 y 2018 a 2022, con un 69%, un 74% y un 90% de las muestras con detecciones, respectivamente. Y luego, justo debajo, tienen un gráfico visual que muestra cómo en el año 2017, así como en el periodo entre 2018 y 2022, las tasas fueron bastante estables, pero en el año 2023, las concentraciones en estas muestras de orina de personas estadounidenses se dispararon. Cito: la presencia de cloruro de clormequat en muestras de orina recogidas de personas en los Estados Unidos, con frecuencias de detección del 69%, 74% y 90%, para muestras recolectadas en 2017, 2018 al 2022 y 2023, respectivamente. El cloruro de clormequat se detectó en bajas concentraciones en muestras del 2017 al 2022, con un aumento significativo en las concentraciones para muestras del 2023. Y solo podemos imaginar cómo se ve ahora en 2024. Y todo esto significa que incluso fuera del número de estadounidenses que dan positivo para cloruro de clormequat, la concentración real de la sustancia en la orina de las personas aumentó drásticamente. El estudio sugiere que la razón de esta mayor concentración, cito, podría reflejar la probable introducción reciente de cloruro de clormequat en el suministro de alimentos de los Estados Unidos debido a cambios en la acción regulatoria de la EPA que involucran al cloruro de clormequat. Tales cambios incluyen el establecimiento de límites para el cloruro de clormequat en alimentos en 2018 y el aumento de esos límites para la avena en 2020. Estas acciones permitieron la importación y venta de productos agrícolas que habían sido tratados con cloruro de clormequat, por ejemplo, desde Canadá. Y lo que quizás hace que estos datos sean aún más impactantes es el hecho de que, según estos investigadores, el cloruro de clormequat debería abandonar realmente el cuerpo 24 horas después de la ingestión. Entonces las muestras de orina de las personas reflejan concentraciones cada vez más altas de esta sustancia, lo que parece sugerir lo que los investigadores llaman exposición continua al químico. Entonces, aquí llegamos al meollo del asunto, la exposición continua. Según estos investigadores, la forma en que las personas entran en un contacto constante con cloromequato, es al comer marcas muy populares de productos de avena, cosas que muy probablemente tengas en tu casa en este momento. Detectamos el químico en el 92% de los alimentos a base de avena comprados en mayo de 2023, incluyendo avena Quaker y Cheerios. Para analizar la presencia de cloruro de clormequat, el Grupo de Trabajo Ambiental, EEWG, compró 13 productos a base de avena no orgánicos o convencionales, como avena, granola, cereales y otros productos a base de avena, y un producto de granola orgánica, en la primavera y el verano del 2022.
Todos menos uno tenían niveles detectables de cloruro de clormequat. La avena Quaker Old Fashioned tenía la concentración más alta, 291 ppb. Las siguientes muestras más altas, todas por encima de 100 ppb, incluían dos productos más de Quaker, Honey Nut Oatmeal Squares y Maple and Brown Sugar Instant Oatmeal, así como Great Value Oats and Honey Granola y Cheerios. El único producto convencional sin nivel detectable de cloruro de clormequat fue Kellogg's Special K-Fruit y Yogurt. No se detectó cloruro de clormequat en la única muestra de granola orgánica probada, lo que significa que, según esta investigación, si estás comiendo Quaker o Cheerios en la mañana, como hacen millones de estadounidenses, es probable que estés entrando regularmente en contacto con clormequat. Aunque la pregunta de si deberíamos estar alarmados por esto aún está francamente en el aire, incluso si estos investigadores encontraron niveles detectables de clormequat en aproximadamente el 92% de estos productos a base de avena no orgánicos que estaban probando, también hicieron especial hincapié en que las muestras de orina de las personas que estaban probando, cito, estuvieron expuestos al cloruro de clormequat a niveles varios órdenes de magnitud por debajo de los umbrales de seguridad recomendados establecidos por la EPA y la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria. De hecho, si las concentraciones estaban marcadas en partes por millón, por lo que existe una discrepancia de magnitud, lo que significa que aunque dieron positivo en las pruebas y las concentraciones en sus cuerpos eran detectables, aún estaban muy por debajo del umbral establecido por la EPA. Sin embargo, a pesar de esto, todavía existen múltiples problemas potenciales señalados por los investigadores. Los estudios toxicológicos sobre el cloruro de clormequat sugieren que puede ser necesario reevaluar estos umbrales de seguridad, debido, entre otras razones, a estudios que muestran que ratones y cerdos expuestos a dosis inferiores a estos umbrales de la EPA mostraron fertilidad reducida. Un análisis encontró que la exposición al cloruro de clormequat a una dosis equivalente a un nivel utilizado para determinar el umbral de la EPA, alteró el crecimiento fetal, así como el metabolismo y la composición corporal en ratones neonatales. Además de estos estudios basados en animales, otro aspecto destacado por esta investigación es la capacidad de reacción a algún otro medicamento que la persona pueda estar tomando. Además, los umbrales regulatorios no consideran los efectos adversos de las mezclas de productos químicos que pueden afectar al sistema reproductivo, los cuales han demostrado causar efectos aditivos o sinérgicos a dosis inferiores que las exposiciones químicas individuales. Estos factores plantean preocupaciones sobre los posibles efectos en la salud asociados con los niveles actuales de exposición, especialmente para individuos en el extremo superior de exposición en las poblaciones generales de Europa y los Estados Unidos. En cuanto a las empresas que fabrican estos productos a base de avena, afirman que todo está en orden y que están siguiendo las pautas federales. Por ejemplo, después de que se publicó esta investigación, General Mills emitió una declaración diciendo lo siguiente: todos nuestros productos cumplen con todos los requisitos regulatorios. La seguridad alimentaria siempre es nuestra máxima prioridad en General Mills, y nos aseguramos de que nuestra comida se prepare y se empaque de la manera más segura posible, y es probable que eso sea cierto. Pero supongo que la pregunta subyacente es si estos requisitos regulatorios son suficientes. En este momento, a pesar de estos estudios con animales, la EPA cree que lo son. Como resultado, más del 80% de los estadounidenses ahora tienen niveles detectables de este pesticida en sus cuerpos. Si eso en última instancia se prueba que es seguro a largo plazo, o tal vez, solo el tiempo lo dirá. Si deseas reducir la cantidad de clormequat en la dieta de tu familia, según las pruebas realizadas por estos investigadores, notaron que los productos orgánicos parecen tener menos de este pesticida que los productos convencionales. Cito, de 25 productos de avena convencional probados, 23 tenían niveles detectables de cloruro de clormequat, lo que equivale al 92%. Uno de cada 8 productos de avena orgánica tenía el producto químico, lo que equivale al 12%. Lo que significa que, en la práctica, si buscas tener menos de este pesticida en la dieta de tu familia, debes comenzar a comprar cereales y avena orgánicos. Si deseas leer la totalidad de esta investigación sobre pesticidas, incluí varios enlaces en la descripción a continuación. Si eres el tipo de persona que le gusta profundizar. Hasta la próxima, soy tu presentador Roman de The Epoch Times. Mantente informado y lo más importante, mantente libre. En este momento, como seguramente sabes, los agricultores en todo el mundo occidental están protestando contra las políticas verdes que sus respectivos gobiernos les están imponiendo.
políticas que los agricultores afirman están completamente atando sus manos para cultivar alimentos. Y aunque en Europa en este momento están recibiendo mucha atención, bueno, los agricultores aquí en Estados Unidos también están siendo afectados por políticas verdes que amenazan sus medios de vida. Antes de continuar, te aviso que el episodio completo está en Epoch TV. Pero lo que quizás sorprenda a mucha gente es que aunque en la superficie, todas estas parecen ser batallas muy diferentes, bueno, en realidad no lo son. Aunque en Alemania están luchando contra los subsidios al diésel, en los Países Bajos están luchando contra las expropiaciones forzadas, en Irlanda, los agricultores están luchando contra el sacrificio de ganado. Y aquí en los Estados Unidos, los agricultores están luchando contra esta interminable burocracia del Bureau of Land Management. Aunque los detalles en cada país son diferentes, cuando miras debajo de la superficie, realmente descubres que lo que está sucediendo es que las directivas a nivel internacional, de organizaciones internacionales como las Naciones Unidas, realmente se están filtrando y convirtiendo en políticas concretas a nivel local en todos estos diferentes países. Y así, mientras filmábamos nuestro documental, Sin agricultores no hay comida, tuvimos la oportunidad de sentarnos y hablar con el señor Craig Rucker, el director ejecutivo de una organización fenomenal llamada CFACT, el Comité por un Mañana Constructivo. Y durante la entrevista, el señor Craig Rucker nos explicó con mucho detalle cómo lo que está sucediendo en todos los diferentes países, aunque nuevamente parezca dispar, es en realidad la manifestación concreta de una sola ideología que desciende desde la cima y luego se implementa a nivel local por estas diferentes ONG y organizaciones que están ideológicamente alineadas con la Agenda Verde. Una agenda, debo mencionar que el señor Craig Rucker dice que no se trata realmente del medio ambiente, sino más bien se trata todo de control. Ahora, en el documental real, solo usamos algunas partes de la entrevista, pero hoy, por primera vez, me gustaría presentarle la totalidad de mi entrevista con el señor Craig Rucker. Mire. Craig, ¿puedes por favor presentarte brevemente y presentar tu organización? Claro, mi nombre es Craig Rucker. Soy el presidente del Comité por un Mañana Constructivo, o CFACT. CFACT es una organización que ha estado presente desde 1985. Trabajamos en temas de medio ambiente y desarrollo, tenemos una perspectiva de libre mercado y una que también aboga por la ciencia sólida, lo que nos hace un poco diferentes a algunas de las otras organizaciones ambientales que afirmaríamos tienen un punto de vista más de gobierno grande o liberal. Entonces, ¿qué te llevó en 1985 a iniciar esta organización? Inicié esta organización en 1985 con el propósito de tratar de llevar una voz razonable, supongo que podrías decir, a la causa ambiental. Yo mismo crecí en Buffalo, Nueva York, y crecí en una zona rural fuera de Buffalo, Nueva York, donde cortábamos leña para calentar nuestra casa, cazábamos y hacíamos cosas de ese tipo. Cuando fui a la universidad estaba en Albany, Nueva York. Conocí a muchos de mis amigos de la ciudad de Nueva York, que me criticaban por ser ambientalista debido a mis puntos de vista conservadores. Y estas son personas que realmente no sabían la diferencia entre un zarigüeya y un zorrillo, diciéndome, a alguien del campo, que nosotros no éramos, que mi familia no era gente que estuviera íntimamente familiarizada con el medio ambiente. Me pareció peculiar. También observamos que si miras alrededor del país, en los distritos rojos alrededor del país, esas personas que viven cerca de la naturaleza también tienden a ser personas que votan por el Partido Republicano y tienen valores conservadores. Entonces, mi socio y yo, un socio comercial llamado David Rothbard, decidimos iniciar CFACT para llevar una voz de razón sobre estos temas, una que sería conservadora y orientada al libre mercado. Reunimos un consejo de científicos y académicos en 1985 y comenzamos CFACT. El tema principal del documental es cómo estas agendas globalistas como la ONU y el Foro Económico Mundial se traducen en políticas subterráneas concretas en diferentes países. Sri Lanka, Australia, los Países Bajos, Canadá y los Estados Unidos. Hablando de los Estados Unidos, ¿puedes trazar cómo las políticas globales se filtran realmente en políticas subterráneas implementadas en los estados? Las políticas desarrolladas por las Naciones Unidas se filtraron hasta los Estados Unidos a través de ordenanzas y leyes implementadas por burócratas, típicamente a nivel subnacional. He estado involucrado en estos temas desde 1986. Realmente este fue un momento en el que el desarrollo sostenible comenzó a despegar cuando Gro Harlem Brundtland, la primera ministra de Noruega, introdujo el desarrollo sostenible unos años después.
La ONU se reunió en Río en 1992 y realmente firmó un documento llamado Agenda 21. Este documento, que fue firmado por líderes de todo el mundo, se suponía que era un documento vinculante sobre los principios del desarrollo sostenible y cómo implementarlos a nivel local. También se creó una organización en ese momento llamada CICLE, el Consejo Internacional para Iniciativas Ambientales Locales. Su propósito era tratar de implementar estas leyes a nivel local. Surgieron por todo Estados Unidos con el propósito de hacer eso y trabajan con comisionados en pueblos y ciudades locales para tratar de implementar objetivos sostenibles en ellos, y han sido increíblemente efectivos en eso. Es así como realmente se incorporó en la ley en todo nuestro país. Estás diciendo que a nivel de la ONU está la Agenda 21, pero luego para implementar la Agenda 21 en las diferentes naciones, esta otra organización llamada CICLE, las personas que trabajan en ella, las personas que dirigen, ¿cómo están relacionadas con las personas en la ONU? ¿Son las mismas personas? ¿O simplemente comparten el ethos? ¿Cómo están relacionadas? No, en realidad a menudo tienen membresías superpuestas. Muchos de ellos son personas que trabajan. De hecho, sus conferencias a menudo ocurren al mismo tiempo. Por ejemplo, habrá una cumbre mundial sobre desarrollo sostenible en Río y al mismo tiempo está ocurriendo esa conferencia de CICLE en Belo Horizonte, Brasil. Tuve la oportunidad de asistir a esa, así que trabajan en conjunto, se aseguran de que los miembros de uno puedan asistir fácilmente a las otras reuniones y encontrarse en las otras reuniones. Pero debo advertir, no se trata solo de CCILE. Existe una vasta red de ONGs trabajando para convertir los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible en ley en la región local, en los municipios locales, distritos, estados, etc. ¿Tienes algún ejemplo específico de esto ocurriendo en los Estados Unidos, tal vez en un estado en particular, en una agencia en particular o una ley en particular? Absolutamente. Uno de los proyectos en los que trabajé muy de cerca con Tom Dewis en el Centro de Política estadounidense hace unos 10 años. Fue un esfuerzo por intentar establecer la ordenanza de la bahía de Chesapeake, utilizando las cuencas hidrográficas para restringir el desarrollo en el condado de Loudoun, Virginia. Si observas uno de los objetivos del desarrollo sostenible, creo que es el número 12, que trata sobre el uso sostenible de los recursos y la gestión del agua, o podría ser el número 6, que también se ocupa de la gestión del agua y los recursos. Además, sabemos que hay un vínculo. Una de las personas que pudimos seguir realmente recibió entrenamiento y luego participó en la controversia de la bahía de Chesapeake, siendo contratada por el condado de Loudoun para implementarlo. Afortunadamente, recibimos un aviso sobre esto y pudimos hacer un tema de ese individuo y también de todo el tema de cómo se pisotearían los derechos de propiedad privada, a tal punto de que ni siquiera se podría colocar un columpio en tu patio trasero sin aprobación. ¿Podías explicar de manera simple lo que estaba sucediendo allí para las personas que tal vez nunca hayan oído hablar de esta controversia? Esta controversia básicamente consistía en tratar de utilizar vías fluviales ribereñas, zanjas y cosas así, y poner servidumbres en sus lados. Esto es muy similar a otras iniciativas que se han realizado en todo el país. Tenemos algo llamado UDUS en los Estados Unidos, lo mismo para proteger arroyos y ríos, quieren tener estas servidumbres en el lado de ellos. Sin desarrollo, no puedes usar ganado, no puedes poner ninguna estructura permanente en ellos sin permiso gubernamental, y esos permisos gubernamentales para lograr el recuento de uno de los condados en Virginia, y hubiera sido una eliminación completa de cualquier desarrollo en esa región. Así que terminamos trabajando con algunos activistas de la propiedad para poder llamar la atención sobre el hecho de que era tan oneroso que ni siquiera podías poner un columpio sin obtener un permiso del gobierno. Esto molestó a todas las personas allí, literalmente sofocó el desarrollo en toda la región, y terminaron sacando al supervisor del condado de Loudoun y poniendo a otros que no lo harían en esa ordenanza. Toda esa ordenanza se vino abajo en una derrota total. Pero ese sería un ejemplo de un tipo de política de desarrollo sostenible que verás originarse a un nivel más alto, pero la idea es que sea administrada por individuos locales para ser promulgada como ley en una comunidad. Estás diciendo que uno de los ejemplos de ICLEI y otras organizaciones implementando la agenda en los Estados Unidos es que utilizan las vías fluviales como nexos y luego bloquean el área circundante a las vías fluviales para que las personas no puedan desarrollarlas. ¿Es ese el caso? Es exactamente lo que hacen. Y de hecho,
Es lo que están tratando de hacer, es la Ley de Aguas de los Estados Unidos, que es algo que la administración actual está tratando de implementar en este momento, que básicamente tiene dos objetivos. Uno es tratar de proteger estos cuerpos de agua y las zonas húmedas que los rodean. La otra forma es en realidad determinar qué es un humedal. La ley original en el Clean Water Act decía que tenía que ser una vía fluvial navegable. La mayoría de la gente piensa en una vía fluvial navegable como algo que tal vez tiene un barco en ella, y puedes llevar un barco, pero así no es como se ha definido con el tiempo. Se ajustó hasta el punto de que literalmente una zanja podría ser una vía fluvial, incluso un charco de barro podría ser una vía fluvial. Y los burócratas podrían usar eso básicamente para ahogar el desarrollo, detener la cría de ganado y la ganadería debido al hecho de que esta es una vía fluvial que merece protección. También implementan programas más ambiciosos para tomar enormes cantidades de tierra, como la iniciativa de 30 por 30 que está en discusión. Desde 1992, esta idea de la sostenibilidad comenzó a implementarse. ¿Puedes rastrearla muy simple desde 1992 hasta cómo llegamos a 2022? ¿Puedes dar algunos hitos? Para darte los hitos que ocurrieron antes, porque no fue como si surgiera de la nada, en 1987, esto fue algo que se originó primero con Paul Ehrlich en la década de los 60. Él escribió un libro titulado La bomba demográfica. En este libro, expresó la idea de que hay demasiada gente. En 1969, este libro se convirtió en un éxito de ventas. A partir de ahí, surgió un concepto llamado biología de la conservación, que empezó a tomar forma a finales de los 70 y principios de los 80. Uno de los movimientos de más rápido crecimiento en la comunidad científica fue la biología de la conservación. De esta idea surgió la noción de desarrollo sostenible, que fue acogida con entusiasmo en 1987 con la publicación de un libro llamado Nuestro futuro común. Este libro oficialmente lanzó el desarrollo sostenible. Luego, esta idea fue adoptada en la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro en 1990 y de allí surgió la Agenda 21. Con el tiempo, esta idea evolucionó hacia los Objetivos de Desarrollo del Milenio, alrededor del año 2000, el futuro que queremos, y también la Agenda 2030, que se lanzó poco después del 20º aniversario de la Cumbre de la Tierra de 1992. Esto se conoce como Río + 20 en 2012. Y todo esto se deriva de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que estamos discutiendo hoy. Supongo que la primera pregunta es tal: ¿ves para alguien que no entienda cómo todas estas diferentes agendas y planes se relacionan entre sí? ¿Puedes explicar cómo la Agenda 21 se relaciona con la Agenda 2030 y la Agenda 30 por 30 entre todas? Estos diferentes planes, la Agenda 21 y la Agenda 2030, están relacionados con el crecimiento de la misma agenda. Para llevarte de vuelta al principio, todo comenzó con Gro Brundtland, haciendo un comentario sobre el desarrollo sostenible en 1987 con un libro llamado Nuestro futuro común, lo que llevó a la cumbre de la ONU y a la codificación de la idea de desarrollo sostenible en un documento llamado Agenda 21, que fue firmado por los líderes mundiales de ese entonces, incluido George H. Bush. Con el tiempo, esto creció para convertirse en lo que se llamaron los Objetivos del Milenio, y más tarde se convirtió en la Agenda 2030 en el momento del segundo aniversario de la cumbre, alrededor de los años 2012 y 2013. Hoy en día se refieren en gran medida a la Agenda 2030, pero son los mismos principios y la evolución de esos principios con el tiempo, así que la Agenda 21 simplemente creció hasta convertirse en la Agenda 2030. Regresando aquí en los Estados Unidos, tenemos la Agenda 30 por 30. ¿Puedes explicarle al público qué es eso? El 30 por 30, grab land o apropiación de tierras, es como nos gusta llamarlo. Esta es una idea de tomar un tercio de los Estados Unidos y básicamente convertirlo en un parque nacional. Esto ha sido durante mucho tiempo un objetivo del movimiento ecologista profundo que se remonta incluso a 1992, cuando hubo algo llamado el Tratado de Biodiversidad, que también pedía que se reservara un tercio del hábitat de la Tierra para la naturaleza. Todo esto forma parte de la creencia del ecologismo profundo, de que hay demasiado desarrollo y que la naturaleza se gestiona mejor si simplemente sacamos al hombre de la ecuación y la dejamos en su estado natural. Lo que estamos viendo ahora con el 30 por 30
Es un esfuerzo por utilizar leyes y reglas existentes, ya sea que se trate de proteger una especie tal vez protegiendo otra, la regla sin caminos que prohíbe que se construyan caminos en áreas salvajes, todo diseñado para sacar al hombre de las áreas salvajes e incluso de las áreas pobladas y devolverlas a su estado salvaje, porque en su opinión, esto es lo que curará a la madre tierra de las huellas del ser humano. En los Estados Unidos, aproximadamente el 60% de la tierra está al menos en manos de ciudadanos privados. Es el caso que están buscando tomar parte de esa tierra y reclamarla para esta agenda del 30 por 30 y convertirla en un área salvaje. ¿O están buscando tomar la tierra que ya poseen y cambiarla? Diría que ese 60% que actualmente es de propiedad privada les gustaría ver mucho más gestionado públicamente. La manera en que los ecologistas y aquellos que trabajan en la administración Biden quieren intentar convertir esta tierra privada en tierra pública y luego convertirla en tierra salvaje es intentando hacer una serie de cosas diferentes. Una cosa que utilizan son las servidumbres de conservación. Lo que hacen es permitirte ser dueño de ella de forma privada, pero firmas un acuerdo con el Grupo Verde, quizás como la conservación de la naturaleza, y prometes no desarrollar tu tierra. No es solo una promesa que harías, es para los propietarios futuros de esa tierra que tampoco desarrollarían. En cierto sentido, aunque es de propiedad privada, el gobierno está obteniendo beneficios de ella porque básicamente permanece salvaje. En otros casos, lo que la gente está haciendo es vender su tierra privada a grupos como la conservación de la naturaleza, que a su vez, en algunos casos, venden al Estado. Entonces, sí, hay un esfuerzo para hacer eso. ¿La Agenda 30 por 30 es algo que está establecido en las leyes en Estados Unidos? ¿O es más bien una meta general que la gente USA como referencia al implementar diferentes políticas dentro de las subagencias? Yo consideraría la Agenda 2030 como una especie de plantilla o plan maestro. No hay una ley específica que diga que esta es la Agenda 2030 y la vamos a codificar en la ley. Lo que hacen es tomar los principios de la Agenda 2030, que son cosas como necesitamos detener el desarrollo, necesitamos tomar medidas para limitar las emisiones de carbono, necesitamos implementar políticas de despoblación, cultivar cosas de forma orgánica. Esos son los principios y dejan que sean los defensores quienes vayan a las áreas locales y estatales y encuentren leyes para hacer que esas cosas sucedan. Realmente son principios que guían al activista.